10. Perfil. Jesús pasó por Selena y hablaron respecto del novio de la muerte, ya no hablaron de lo que había pasado el día anterior, simplemente la confianza había crecido y ella se había entregado a esa sociedad, creía en ella. Ahora todo tenía sentido para ella, incluso, sabía que podía ser más como Jesús, ser más radical e incluso, salvaje, dejar salir a la loba salvaje, aunque siempre estaría condicionada al actuar ético y profesional que le inculcaron, pero sí creía poder hacer su propio camino, su propia ética, sus propias reglas. ¿Crees que ya podamos hacer un perfil? Preguntó Jesús, ella era la experta, se dejaba guiar en ese sentido. Tal vez, si quieres en la tarde, en la oficina lo hacemos con los datos que recopilemos hoy, dijo Selena. Jesús estuvo de acuerdo. Jesús sacó el teléfono que le quitaron tratante de blancas. Jesús, sin haber investigado mucho, supo que el tratante de blancas muerto, había recibido un mensaje de voz justo cuando ellos habían dejado el local de los vestidos. Ese número no podía ser otro que el del dependiente. El mensaje dejaba claro que aquel dependiente sabía que había una recompensa en ese mercado negro, acerca de que mataran a Jesús o lo entregaran vivo, pues al parecer el tratante de blancas y el dependiente se conocían. De alguna forma, habían tenido la mala suerte de que el dependiente supiera de esa recompensa y los mandó justo a la dirección, al departamento donde estaría aquella banda esperándolos y ahora, había llegado un mensaje del dependiente preguntando sobre su pago, pues él había cumplido al mandar a la persona. En la oficina hicieron un mensaje de voz con inteligencia artificial y lo mandaron de regreso al dependiente, haciéndole creer que el tratante de blancas estaba vivo, que le pagaría por haber mandado a Jesús a su muerte. Le dijeron por mensaje que pasara al departamento por el dinero, ahí le pondrían una trampa, pero el dependiente declinó, no queriendo encontrarse para un asunto así, con personas como aquellos criminales. En un lugar privado, quería que se vieran en la explanada del Palacio de Bellas Artes, que llevaran el dinero en una mochila y estaría esperando vestido con un traje azul cielo. Para allá iban ellos. Jesús no quiso involucrar a la policía, quería tenerlo para interrogarlo en privado, darle su justo pago para lo que les hizo. Su chofer, su escolta había muerto, el hombre de modales extrovertidos y femeninos debía de pagar. Lo vas a matar, apuntaste el apodo que le pusiste en tu Death Note, dijo Selena a Jesús. Lo primero es saber dónde está la modista, lo demás es secundario, ya después vemos qué hacemos con él. Lo dejaré a tu criterio, dijo Jesús a la mujer. Eso hizo que se pusiera a pensar en la responsabilidad de tener una vida en sus manos. Llegaron al área del Palacio de Bellas Artes, estacionaron la camioneta, iban disfrazados de paisano, ella llevaba el cabello bien escondido en una gorra, Jesús traía un cubrebocas y una gorra distinta a la del día anterior. Se posicionaron en distintas partes de la explanada, mirando, buscando al dependiente, pero no lo veían. Jesús miró la hora, ya se había cumplido la hora de la cita, el dependiente debía de estar por llegar en cualquier momento. ¿Lo ves en algún lado? Preguntó Jesús a través del sistema de radio que traían con un auricular diminuto, inalámbrico y oculto en la oreja de cada quien. No lo veo, pero viene por dinero, no hay mejor carnada que esa, dijo Selena. Eso es cierto, incluso se pescan peces de verdad con un anzuelo hecho con dinero, dijo Jesús. ¿En serio? Sí. Ella se había puesto del lado donde está la salida de la estación del metro, medio oculta por unos turistas. Jesús estaba del lado de la avenida Juárez, también oculto de la vista superficial de los mirones. Pasaron unos minutos, de repente un mensaje llegó al teléfono de jefe muerto. Jesús abrió el mensaje, decía: Ya estoy aquí, en la entrada, ¿dónde estás, querido? Jesús alzó la vista de inmediato, buscó en la entrada del palacio y sí, ahí estaba el dependiente. No se le había ocurrido que aquel hombre llegara del lado del eje central o incluso y más probable, que hubiera estado dentro del Palacio de Bellas Artes desde antes que llegaran, saliendo ahora a la cita. Jesús respondió: Ya casi llego, espera 10 minutos, llevo tu dinero. El mensaje llegó al teléfono del dependiente, hizo un aspaviento de impaciencia y siguió parado, admirando resignado el estilo francés de aquella edificación magnífica. Aprovechando que estaba de espaldas a la explanada, donde estaban Jesús y Selena, fueron avanzando hacia el hombre lo más disimulado posible, cada uno en un extremo, sin perder de vista al objetivo.
Ya casi llegaban para tener al hombre al alcance, cuando el dependiente volteó bruscamente y miró a la gente que estaba a su alrededor, miró a Selena y la reconoció al instante, miró por instinto hacia donde venía Jesús y también lo reconoció. En una fracción de segundo, el dependiente salió corriendo en la dirección del eje central, corría ligero, demostrando que tenía una condición física excelente. Jesús y Selena corrieron atrás de él, pero el dependiente era muy ágil y rápido. «Párate ahí, pinche Juanga», gritó Jesús al hombre, pero siguió corriendo ahora más rápido si era posible. Solo le quedaba cruzar el eje central, pero el semáforo que está en la avenida Juárez y el eje central estaba en verde para estos últimos. De esta forma, los autos corrían por el eje central a una velocidad relativamente alta. Antes de cruzar corriendo el eje central o cuando menos, intentarlo, miró hacia atrás. Ahí venía Jesús y Selena, que ahora se adelantaba a Jesús, con unas zancadas ágiles, fuertes y rápidas, sus piernas que eran las de una velocista entrenada por años. Siguió corriendo decidido a cruzar entre los autos. Si esa pareja lo agarraba acabaría en prisión por muchos años, eso sí llegaba a la prisión, pues el dependiente sabía de lo que era capaz Jesús. Al vivir en Tepito desde que era niño, conocía todo lo que se sabía sobre el jefe de seguridad de México, su salvajismo y que no todos los que eran arrestados llegaban a la cárcel. Muchos se perdían y eran encontrados muertos después de unos días, algunos con rastro de haber sido torturados. Conocía a aquel criminal que fue tratante de blancas, habían ido a la secundaria juntos, no se podría decir que eran amigos, pero se conocían. Supo de la recompensa que el criminal había puesto por la cabeza de Jesús y un bono por entregarlo vivo de 1,000,000 de pesos, así que cuando lo reconoció en la boutique de vestidos, los mandó al departamento, seguro de que Jesús no podría combatir a todos los sicarios que estaban con el jefe. Supo que si Jesús había podido salir vivo de aquel trance, de aquella trampa, era porque lo que se decía de aquel hombre era cierto, que era un gato que tenía 7 vidas, era inteligente, astuto y salvaje. Si lo agarraban no tendría oportunidad, sería encontrado varios días después, muerto en algún despoblado, y él quería vivir. Fue ese mismo impulso, ganas, ansias, lo que lo cegó de la verdad, de que era un suicidio el tratar de cruzar el eje central cuando los autos pasaban mínimo a 50 kilómetros por hora, pero se aferró a que tal vez podría con un poco de suerte. Lo que no sabía era que la suerte para él, para ese hombre de modales femeninos, se había terminado. El hombre se aventó al eje central, esquivó el primer auto, después llegó al segundo carril que estaba vacío. Un auto que pasó por el tercer carril lo rozó un costado, pero siguió avanzando al cuarto carril, estaba vacío. Solo le faltaban 2 carriles y llegaría al otro lado. Si se metía en la calle de Madero, se perdería entre toda la marea de gente que anda en esa calle todos los días. Un autobús de lado venía en el 5.º carril, se apuró a pasarlo antes y llegar al 6.º carril, así lo hizo, pero un auto venía velozmente por el 6.º carril, el autobús lo tapaba a él y a su vez el auto de su vista, ya no podía avanzar más ni retroceder, el auto lo embistió brutalmente. Selena se había detenido mirando con atención las maniobras del hombre. Jesús había llegado junto a ella para mirar la escena justo cuando el hombre salió volando por el aire, con las piernas rotas por el impacto. Después se había golpeado la cabeza con el toldo del auto y había volado en el aire hasta caer el pavimento, donde fue arrollado por un camión de carga. El cuerpo quedó marchito y mutilado, estaba muerto. 2. Se fueron al auto, se quedaron ahí hasta que asimilaron lo que acababa de pasar. Cuando estuvieron tranquilos, Jesús le dijo a la mujer: «Creo que nuestra siguiente pista es saber sobre las rosas blancas. Recuerda, Rubén el forense nos dijo que le había costado trabajo comprar todas esas rosas, que le costaron caras y las consiguió en el mercado de Jamaica solamente». «¿Qué es ese mercado?», dijo Selena intrigada. «Es el mercado de flores más grande de la ciudad y diría que de todo México. Ahí encuentras todo tipo de flores y plantas, además de que venden unos huaraches de suadero muy buenos. Aprovecharé para llevarle flores a mi mujer», dijo Jesús animado. Tenían tiempo y no tardarían más de media hora en llegar. «A mí no me darías una flor, no pido todo el ramo, sé que ese ramo es de tu esposa, no quiero quitarle lo que es de ella, me conformo con una flor, nada más», dijo Selena, que se había quedado con ganas de más, al haberle dado el beso a Jesús.
Jesús tragó saliva, puso en marcha el auto y sabía leer entre líneas, sabía lo que ella había querido decir, a él también le había gustado el beso de esos labios suaves y húmedos, pero no podía ceder, pero cada vez más veces le resultaba más difícil resistir a esa mirada que le pedía una respuesta. Debemos concentrarnos, Cali, hay un asesino que va a matar a una jovencita que tiene secuestrada, ya después veremos, dijo tratando de sonar profesional. Claro, Mulder. Vamos al mercado de Jamaica, tengo hambre, quiero uno de esos huaraches que dices, dijo la mujer que había decidido replegarse un poco. Son de suadero, los mejores, ya lo verás, dijo Jesús y se sonrieron, así se fueron por el tráfico de la ciudad escuchando música. 3. Pasaron a comer a un local donde se ofrecían aquellos platillos, ella nunca había comido un huarache de suadero con quesillo, así que cuando probó aquel manjar lo devoró con ansias, sabiendo que en adelante debía de aprender a hacerlo, para degustar ese platillo cuando estuviera de vuelta en Virginia. Lo acompañaron con un bowling de mango para cada uno, ella tampoco había probado esa bebida, él encantó esa combinación. Cuando estuvieron satisfechos, anduvieron preguntando en varios puestos por las rosas blancas, una persona les indicó que había un local dedicado a las rosas y era la única persona que traía rosas de ese color, fueron hacia donde les indicaron. Un hombre joven atendía el negocio. Buenas tardes, somos de la agencia de seguridad, buscamos si nos puede dar informe sobre un dato que tenemos, dijo Jesús mostrando una credencial y una placa, el hombre que atendía el puesto se puso pálido al ver esa placa. Si es por lo de los peyotes que encontraron yo no tuve nada que ver, dijo el hombre sin mucha convicción, Selena y Jesús se miraron entre ellos. No venimos por eso, pero si no cooperas, pondré atención en ello y te cerraré el changarro, me imagino que sabes que vender esa planta es ilegal, dijo Jesús. ¿Qué quieren saber? Dijo el hombre aliviado de ver que no estaban ahí por el negocio ilegal que tenía en la trastienda. Sabemos que tú surtes un pedido que te hacen cada año, son 40 rosas blancas, en octubre y 40 en abril, debemos encontrar a esa persona que las compra, dinos lo que sepas, dijo Selena, metiendo mentira para sacar verdad. La treta surtió efecto. Al hombre pareció buscar en sus recuerdos, después dijo. Yo empecé a atender este negocio cuando mi suegra murió el año pasado, antes de eso no le sé decir quién las compraba, pero, en abril pasado, vino un hombre como de la edad de usted, dijo señalando a Jesús, se veía bien vestido, muy educado, cuando pidió las rosas yo no sabía de aquel pedido, y ese hombre se molestó mucho, preguntó por mi suegra, le dije que había muerto. Quiso saber los detalles de su enfermedad y hasta me dijo que por qué no le habían dado cierto medicamento que mi suegra no tuvo en sus recetas, me dijo que mi suegra siempre le tenía listas las rosas y que las necesitaba, tuve que traérselas en la noche de ese mismo día, me las pagó muy bien, con varios billetes de a 500 que estaban nuevecitos, sin doblar, pagó mucho más de lo que valían las rosas, se fue y me dijo que no volvería, que surtiría el pedido en otro lugar. Eso me hizo encabronar, yo no tuve la culpa de quedarle mal con el pedido, esa había sido mi suegra que se murió sin decírmelo la muy cabrona, puro gastar en doctores y medicinas, para que al final se muriera de todos modos y no me diga lo de los pedidos, en fin, le dije cuando ya se iba, que mamón me saliste carnal, no volteó y se fue por ese pasillo. Me quedé como pendejo sin ese cliente que era muy generoso todo porque mi suegra no me dijo. Lo del pedido de las rosas, yo creo que lo hizo a propósito, le caía gordo al vieja cabrona, dijo todo esto el hombre de las rosas que había sido más locuaz de lo que ellos previeron. Selena y Jesús se miraron entre ellos, Jesús habló. El hombre de las rosas pareció esforzarse mucho en recordar a aquel hombre, al final habló. Era como de su altura, atlético como usted, traía cubrebocas y un sombrero, una gabardina oscura, que se veía como de personaje del videojuego Devil May Cry, le llegaba a las rodillas, una camisa oscura también, los ojos cafés claro, fue todo lo que alcancé a ver, además, como ven aquí no hay buena iluminación, dijo el hombre que había estado haciendo alusión al físico de Jesús. ¿Cómo era el sombrero? Dijo Selena. Era ancho, viejo, negro, usado, raro, como si fuera extranjero, pero hablaba español de aquí, de Chilangolandia igual de bien que yo, que nací aquí, dijo el hombre de las rosas. ¿Algún otro dato que nos puedas dar? Dijo Jesús. Tenía el cabello largo,
amarrado en una cola que le salía del sombrero, tenía el cabello canoso, se le veía como si empezara a envejecer, pero no se veía tan viejo como para tener canas, pero las canas se veían raras, plateadas, no como se dice que el cabello es de plata, sino que de verdad se veía como si fueran hilos de plata. Trabajé en una casa de empeño, así se veía la plata, y así se veían esos cabellos de aquel hombre, dijo el hombre de las rosas enfático. ¿Compró margaritas aquí?, preguntó Selena. No, como ven no vendo margaritas, pero en aquel pasillo hay muchos puestos que sí las venden. Jesús y Selena se miraron y sabían que la entrevista había terminado, no podían sacar más y habían obtenido mucho más de lo que esperaban. Dieron las gracias y ya se iban cuando el hombre de las rosas alzó la voz y les dijo. También vino por 40 rosas un hombre hace tiempo, dijo que era de la policía, pero no le creí, se veía raro, deben de investigar a ese güey, ha de ser al asesino que mata muchachas, dijo el hombre en tono serio. Selena y Jesús se miraron sabiendo quién había sido ese sujeto que mencionaba el hombre de las rosas, el forense Rubén. Gracias, dijeron al mismo tiempo y se fueron rumbo al auto para ir a la oficina. 4. Llegando a la oficina se pusieron a hacer el perfil del novio de la muerte. Es un hombre de unos 35 años, decía Selena, pero Jesús la interrumpió. El hombre dijo que parecía de mi edad, yo tengo 42 años. En serio, te ves de 30 años a lo mucho, dijo Selena admirada, así supo que aquel hombre le llevaba 19 años, se le hizo más interesante todavía. Es que tengo un retrato envejeciendo en mi casa, en lugar de envejecer yo, dijo Jesús con tono de broma. Vaya que lo has de tener, como Dorian Gray, dijo Selena admirada. Exactamente así. La mujer se concentró en sus deducciones y volvió a hablar. Es un hombre de unos 40 años, con cabello canoso, que es educado, gana dinero, es mínimo de clase media, puede ser alta, se tiñe el cabello o tiene una condición que no conocemos. Tiene afición por la ropa victoriana o gótica, debe de vivir en otra área que no sea a zona oriente, donde secuestra a sus víctimas, debe de tener una casa propia, donde ha estado ejecutando su obra. Una casa grande y aislada de las demás, es mexicano, de la Ciudad de México, o es extranjero pero ha vivido aquí él. Tiempo suficiente para adoptar el acento de la Ciudad de México y que no se pueda distinguir de los nativos, tiene entrenamiento en las ciencias de la salud, por eso sabe poner los sueros sin fallar, es experto en ello. Además, por eso sabía qué medicamento debió de haber tomado la suegra del hombre de las rosas y se interesó en la enfermedad que llevó a la muerte a esa mujer, dijo Selena. Preguntó Jesús. Sigo pensando que es resultado del trauma principal, el que desencadena las muertes, es un recuerdo profundo y oscuro, si desentrañamos el significado de ese vestido sabremos encontrarlo, dijo Selena pensativa. Juanga nos dijo que la modista Rosario es la más cotizada de la Lagunilla, la que hace los mejores diseños y hechura, se puede dar el lujo de rechazar clientes, por lo tanto, que ella lleve haciendo ese diseño desde hace tanto tiempo me dice que se conocen, que hay una relación personal, además, ella debe de saber que esos vestidos son para las jóvenes que el novio de la muerte, mata. Ha sido un caso demasiado mediático como para que no lo sepa, eso no quiere decir que lo haga gratis, le debe de cobrar bastante por hacer los vestidos y sobre todo, guardar el secreto, dijo Jesús, con el mismo tono reflexivo. Después de unos momentos Jesús preguntó a la mujer. ¿Qué es, médico, enfermero o qué? ¿Cuántos enfermeros conoces que ganen lo suficiente para andar dando billetes nuevos, sacados del banco como si fueran golosinas, ya no hablemos de la casa y de su educación? Dijo Selena instructiva. Ninguno, pero sí varios médicos en posiciones altas, en hospitales de especialidad, privados y públicos, incluso el rector de la UNAM es médico y gana muy bien, está el secretario de Salud, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, del TEC de Monterrey, está también el rector de UAM, el del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, del Politécnico, como ves, hay muchos y esos son solo los que puedo mencionar o que solo conozco de nombre, dijo Jesús pensativo. Debemos indagar sobre eso, dijo Selena. Hay un dato que creo que estamos pasando por alto, el Juanga, era empleado de Rosario, la modista, luego, conocía al líder de la banda de tratante de blancas que se fue de este mundo apenas a manos de mi compa Fernando,
Por lo que, las descripciones físicas, contradictorias que dieron los testigos del secuestrador, se deben a que el novio de la muerte, conocía al angelito que nos quiso matar. El cabrón ese contrataba al tratante de blancas para que secuestraran muchachas cuando él no podía. Mandaba a sus achichincles a que secuestraran a las víctimas y así estuviera a salvo de los testigos, por eso las descripciones son tan dispares, eso también le debió de costar mucho dinero, no hablamos de alguien de clase media, de un médico al que le fue bien, sino que es alguien de muy alto perfil, de clase media alta, o alta, lo teníamos, a ese pendejo que nos pudo haber dicho quién es el asesino, pero se tenía que morir, dijo Jesús. La mujer solo pudo estar de acuerdo. Pero estamos vivos, eso es lo que cuenta. No le agradecí a tu amigo por salvarme la vida, dile que se lo agradezco, ahora lo puedo ver, que su labor es importante, dijo Selena sonriendo a Jesús. Si está casado, su esposa no debe de saberlo, por lo general, las esposas de los psicópatas no están enteradas, dijo Selena. Las casas de la Ciudad de México no son tan grandes como para hacer esos desmadres y la esposa no se entere, debe de estar enterada o tiene otra casa donde hace sus chingaderas y juega a ser vampiro, con eso se refuerza que tiene mucho dinero, dijo Jesús. Veo más probable que tenga otra casa, el ritual que hace respecto de la boda que no se realizó es muy profundo como para que su esposa esté de acuerdo, las mujeres somos celosas y posesivas. No le gustaría saber que su esposo vive anhelando haberse casado con otra mujer y por eso mata, dijo Selena. Eso sí, ustedes son posesivas, muy posesivas, dijo Jesús. Debe de haber vivido en la zona oriente, en una zona que fue humilde, como las zonas donde secuestra, que no están tan desarrolladas, pero no vive en los municipios que frecuenta, no casa en su propio municipio o alcaldía, sino en los municipios vecinos, alejando la atención del lugar donde está la casa donde las retiene y las mata, dijo Selena pensativa. Jesús pareció tener una idea y fue a buscar su tablet, puso en el buscador Google Maps, puso varios marcadores en un mapa de la Ciudad de México y después con satisfacción se lo mostró a la agente. Mera Scully. La mujer miró el mapa, los puntos estaban donde habían sido secuestradas las jovencitas, eran marcadores macabros, globos con color rojo, estaban amontonados en la alcaldía Tláhuac, el municipio de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Los Reyes, Chicoloapan, Texcoco, Chalco y la parte más alejada al nororiente de la alcaldía Iztapalapa. El patrón era evidente, ella entendió enseguida. Es un patrón de dispersión, los puntos se alejan de un punto en particular, todos están hacia el oriente, quiere decir que el punto de donde se alejan es donde está la casa del novio de la muerte, dijo la mujer. Jesús la miró con aprobación y puso un marcador con un globo rojo en el área donde el punto de dispersión empezaba, era una colonia en la parte sur poniente de la alcaldía Iztapalapa. Aquí tiene su segunda casa el médico loco que se cree vampiro Scully, dijo Jesús sonriente, ella le devolvió la sonrisa.